Snow no va a superar a Lucy Gray de la misma forma que yo no voy a superar este libro y por las mismas razones. Hola, mi Sandra, bienvenidos a mi canal Libros y Lágrimas. Yo vengo con la reseña de Amanecer en la cosecha, el nuevo libro de los Juegos del Hambre, el libro de Haymitch. Estoy muy emocionada por hablar de esto. Creo que es un libro que claramente me iba a gustar mucho, pero yo no sabía de qué forma me iba a gustar ni lo que me iba a traer. Y lo que me trajo fue increíbles proporciones de dolor que yo nunca había sentido, pero también me trajo mucha felicidad y me trajo mucho de qué hablar, entonces tengo mucho que decir. Este video claramente va a estar lleno de 1000 spoilers, no solamente de este libro, sino de los libros anteriores, porque creo que no vale la pena discutirlo, sino es analizando absolutamente todo y hablando de todas las cosas y de las entrevistas que Susan Collins ha hecho y de todo el contexto de los libros y del contexto en el que estamos. Creo que hay mucho que decir, entonces vamos a empezar. Claramente tengo que empezar diciéndoles cómo me pareció. Obviamente lo amé. Me fascinó todo este libro. Creo que es muy interesante la forma en la que Susan Collins nos permite ver este mundo desde una historia que ya sabíamos, pero que tiene mucho más por contar. Y yo obviamente sabía que todas estas cosas iban a pasar, no por eso me dolió menos, pero también yo sabía que había muchas cosas que no nos habían dicho y estaba muy emocionada por ver todo eso. Creo que es una edición excelente a todo lo que ya teníamos. Creo que es de esos libros que uno sabe que ella lo escribió porque tenía muchas cosas que decir. Y no voy a decir tanto de Susan Collins solo escribe cuando tiene algo que decir y es una crítica social, porque claramente todo el mundo solo escribe cuando tiene algo que decir. Bueno, tampoco tanto, pero creo que Susan Collins te cuida mucho de decir las cosas con un propósito, pero tampoco quiero venir acá a pretender que todo lo que está pasando es algo inaudito que nunca habíamos visto en el mundo. Y creo que cuando analizamos los Juegos del Hambre es importante analizarlos entre muchas otras cosas y no quedarnos solo en el libro, porque creo que muchas veces, y creo que yo a veces lo he hecho, he pecado de creer que solamente existen los Juegos del Hambre y quedarme solo ahí, cuando deberíamos tomar esto como una invitación a aprender más del mundo, a aprender más de la forma en la que los temas que ella pone en esto se usan y se han usado en la historia, porque como les digo, no es algo que crea que está pasando solamente en este momento. No sé qué más decir porque creo que no hay nada malo que decir y solamente cosas buenas, y creo que las cosas buenas las puedo decir más con el análisis que quiero hacer. Este libro, como ya sabemos, el tema central que tiene es el uso de la propaganda y cómo los gobiernos usan la propaganda para influir en la gente, porque ese es el propósito de la propaganda, tener un mensaje específico que se quiere brindar a la gente. Y el mensaje en Panem, como lo hemos visto a lo largo de todos los libros, es este mensaje de que el Capitolio tiene el poder, que el Capitolio es supremo y que cualquier cosa que se pueda hacer en contra del Capitolio va a fallar. Por eso es que ellos tienen los juegos, por eso es que ellos se les recuerda todos los años que están a la merced del Capitolio, que incluso cuando tratan de hacerlo serán castigados, porque eso fue lo que pasó. Ellos trataron de rebelarse contra el Capitolio, no pudieron, y ahora el Capitolio le está recordando: hey, ustedes están abajo de nosotros, yo tengo acá el poder, la fuerza y la influencia para callarlos. No va a haber una revolución, esto se va a quedar así, y el que trate de hacerlo va a ir con el peso máximo de la ley. Todas las personas que traten de derrocar el Capitolio serán asesinadas, serán torturadas, van a tener un destino horrible, y eso no es en discusión. Y esa idea es la que mantiene a los distritos así, y esa es la idea que además Snow ha ayudado a cultivar por todos los años, desde los juegos 10, como vimos en Balada de Pájaros, Cantores de Serpientes. Él ha tratado de mantener esa imagen y la ha curado perfectamente, pero como vemos, no siempre es posible. Y a pesar de que él trata de hacer todas estas cosas, siempre van a haber personas que llegan para interrumpir ese status quo, y ahora tenemos acá a Haymitch. Susan Collins nos da con este libro una mirada desde adentro de lo que es la propaganda, porque, y creo que es una cosa que es muy importante tener en cuenta, el tema de la propaganda no es nuevo, Panemo. El tema de la propaganda lo hemos sabido siempre. Siempre hemos visto cómo esto se hace, e incluso lo vemos desde el otro lado, en Sin Sajo. Y vemos cómo Coin y cómo los rebeldes usan mucho la propaganda para crear esta influencia en las personas del Capitolio, en las personas de los distritos, porque si hay algo cierto, y es que no todos los distritos se quieren rebelar y no todas las personas están tan convencidas de rebelarse, o de pronto ni siquiera es que no estén convencidas, es que no creen que eso es posible, que es otro tema que el libro trata mucho, la posibilidad de que esto cambie. O sea, las cosas que ellos hacen en Sin Sajo, estas propos, hacer a Katniss
Sin Sajo, esto también es propaganda, solo que estamos viéndolo desde otro momento y creo que la propaganda del Capitolio, Suzanne Collins nos la quiere mostrar acá como una máquina gigante que lleva muchísimo tiempo haciéndolos y que ese es su propósito, producir y producir propaganda. Por eso es que los Juegos del Hambre son transmitidos, no solamente porque tienen esta idea de disuasión y esta cosa de crear el miedo y hacer que la gente está en este constante estado de ser vigilados. No, es también esta idea de yo lo transmito porque necesito mostrarle a ellos que siempre voy a estar ahí arriba. Y en cuanto a la cosa de que siempre están vigilados, creo que es muy interesante que además tenemos a Orwell en el epígrafo del libro, que tenemos esta frase de Orwell hablando de la propaganda y de cómo incluso cuando esta propaganda no está contada con el propósito de ser propaganda, igualmente sigue siendo propaganda, igualmente siguen siendo mentiras e igualmente están buscando crear un efecto en la persona. También para mí fue muy evidente que Suzanne Collins quería mostrar la propaganda desde diferentes aspectos y como esta no siempre es algo tan obvio como editar los juegos o como mostrar lo que Haymitch habla de su póster cuando él habla de yo quiero pintar mi póster de esta forma, yo quiero hacer que las cosas se vean de esta forma, o Plutarch diciendo ok, bueno, vamos a hacer una entrevista en donde ustedes van a hablar de los distritos, los profesionales, como esas personas y hacerlos quedar mal, decir que son near beer y todo eso, no es solamente eso, sino son simbolismos a veces muy útiles, como por ejemplo Haymitch usando la rosa de Snow una vez se acaban los juegos, Haymitch mostrándose que él está del lado del Capitolio, o por ejemplo lo que Snow hace hacer a Katniss y mostrarse como una persona dócil, que estaba enamorada, que no estaba buscando incitar a la revolución, nada de eso. Creo que hay veces que es importante reconocer estas cosas sutiles como incluso más importantes que lo que es ya la cosa muy, muy preparada, porque creo que hay un punto donde uno ve estas cosas y dice claramente eso es propaganda, y no es para decir que a las personas les importa esconder que es propaganda. Creo que es muy obvio que muchas veces la propaganda se usa como propaganda directa, pero creo que está en reconocer las cosas pequeñas, está en reconocer cuando, uy, de pronto esto está buscando que yo piense de esta forma, esto está buscando mostrar apoyo para esta cosa específica, para que yo al mismo tiempo le dé mi apoyo a esa cosa que me quiere mostrar. Creo que hay mucho más allá que es importante analizar y no quedarnos en algo tan producido, porque creo que lo producido es lo que Suzanne Collins quiere que evitemos ver. O sea, sí quiere ver lo que, sí quiere que entendamos que lo producido está producido, pero quiere que veamos más allá de las obviedades para así entender la propaganda que está a nuestro alrededor. Creo que es muy interesante como Suzanne Collins muestra los personajes queriendo transmitir estos mensajes, no solamente en términos de lo que podría ser propaganda, sino lo que podría ser lo que ellos quieren mostrar. Desde el lado de la propaganda creo que es muy interesante ver cómo una vez Haymitch se da cuenta de que quiere mostrar específicamente esto de él ya empieza a tener esta idea en su mente y empieza a tratar de planear para que eso sea. Y lo mismo pasa con Katniss, en un sentido menor, porque Katniss no es tanto de... O sea, Katniss es una persona que está muy metida en su mundo, pero ella igual empieza a pensarlo mucho. Por ejemplo, el capítulo 17 de En Llamas, Katniss empieza a pensar que ella de pronto no es lo mejor para lo que ellos quieren mostrar. Y empieza a decir que Pita es más importante. Ella dice Pita sería más valioso vivo y trágico porque Pita es el que puede usar su dolor para convertirlo en palabras y que esas palabras transformarían a la gente. Y yo creo que eso es importante porque una cosa que hemos visto acá en paralelo con lo que muestra este libro, con lo que se muestra de Katniss, son como en Panem, a pesar de toda la propaganda y todos los mensajes que ellos son, de los que son llenados todos los días, hay algo que resalta y algo que hace que la gente cambie su modo de ver la vida y modo de ver la sociedad en la que están viviendo, y son las acciones. Porque yo creo que es eso lo que distingue a Katniss de los demás, lo que distingue a Katniss incluso de Haymitch, y es la posibilidad que Katniss tiene de que sus acciones inspiren, porque si fuera solamente las palabras lo que inspiran, Pita habría sido el sinsajo, pero es esa nobleza que muestra Katniss con lo que hace, como por ejemplo
ofrecerse voluntaria para Prim, o como por ejemplo ponerle las flores a Rue y todas esas cosas, los que de verdad conmueven a la gente. Y para mí eso es lo que hace que Katniss sea la persona que termina siendo la revolución. Pero quiero retomar eso más adelante y volver al tema de la propaganda. Hay otra cosa que se me hace muy interesante y quiero volver a este tema del póster y de cómo se está retratando las cosas que el Capitolio muestra específicamente con la muerte. Nosotros sabemos porque Katniss nos dice que el papá, porque Haymitch nos dice que el papá de él una vez le dijo a uno de los tributos que se llevaron del distrito 12 a Saoirse que no dejara que ellos pintaran los posters, el Capitolio pintara sus posters con la sangre de Saoirse. Y para mí eso se ve en muchas cosas y es cómo el Capitolio muestra las muertes y cómo las personas permiten que su muerte sea valiosa. En cuanto al Capitolio muestra las muertes, creo que es una cosa muy interesante ver las diferentes formas que ellos lo hacen. Porque ellos básicamente muestran que hay vidas y muertes más importantes que otras y muertes que sirven para propósitos diferentes. Entonces, las muertes para mí en Panem y la forma en la que el Capitolio las usa es para mostrar tres cosas, que puede ser castigo, que puede ser entretenimiento o que puede ser disuasión. El castigo el Capitolio lo usa como una amenaza, claramente. Esa amenaza de si ustedes hacen algo malo, puede ser castigado con la pena de muerte, que es lo que vemos en el árbol del ahorcado y lo que vemos que le pasa a Sejanus. Su muerte es un castigo por haber tratado de hacer la revolución, por haber tratado de meterse en este plan rebelde, y eso mismo pasa con las demás personas que son ahorcadas por él. Pero al mismo tiempo es muy interesante que a ellos no les gusta que esa muerte, a pesar de que la usaron como castigo, pueda tener otra posibilidad que sea rebelión, y por eso es que ellos castigan el uso de la canción de El árbol del ahorcado. Y de la misma forma que esto sirve como castigo, también sirve para disuadir a la gente, tener este miedo de que si algo les pasa, si ellos hacen algo, les van a pasar cosas malas, pueden ser asesinados. Si ellos van a cazar o hacen actividades ilegales, se pasan la cerca, van a ser asesinados. Y eso mismo pasa con los juegos, o sea, ellos tienen que estar al tanto de la idea de que la revolución lleva muertes, y por eso tanta muerte es usada en las cosas en los vasallajes. Entonces es esta cosa del primer vasallaje de cómo ustedes escogieron hacer que los juegos pasaran, entonces ahora ustedes escojan quiénes se les mueren en sus distritos, y por eso es que el primer vasallaje incluye que las personas de los distritos voten para quiénes van a ser sus tributos. O ustedes escogieron hacer esta guerra y entonces hicieron que 2 personas de los distritos se murieran por cada persona del Capitolio, entonces ahora tienen que mandar el doble de niños para hacer tributos. Creo que eso es una cosa que el Capitolio puede moldear muy fácil, porque lo usa de diferentes formas y lo usa a su conveniencia para la cosa que quiere mostrar, para esa propaganda que quiere dirigir hacia los distritos. Pero de la misma forma tenemos este tercer uso que ellos le dan, que es entretenimiento. Porque ya cuando la muerte es esta cosa horrible para los distritos, es entretenimiento para el Capitolio. Los del Capitolio no son personas que estén tan enfrente con la muerte, porque vemos que la gente en los distritos sí, no solamente vive con el miedo de ser asesinada, sino que vive con muerte de otras formas, muerte de razones naturales, como por ejemplo es el frío o el hambre o un accidente en la mina, como pasa tanto en el distrito 12. Y yo creo que eso es lo que hace que a Snow le dé tanta rabia cuando no puede usar las muertes de la forma en la que quiere. Y por ejemplo, eso lo vemos claramente con lo que pasa con Luella y con Haymitch. Entonces, Luella se muere por una cosa prácticamente accidental o fuera del control de las personas a su alrededor. El Capitolio no la quería matar. El Capitolio no quería que Luella se muriera en ese momento. El Capitolio quería que Luella se muriera de una forma específica, que era en la arena como tributo. Pero luego pasó este accidente con las carrozas y Luella terminó muerta, y entonces ya la muerte de Luella no puede ser algo que pasó, tiene que ser parte de la narrativa del Capitolio. El Capitolio no va a dejar que esa narrativa se le salga de las manos, no va a dejar que Haymitch coja esa muerte y la use como algo diferente. No, el Capitolio quiere esa muerte para ellos, y por eso es que manda esta Luella nueva, Lulu, para que sirva ese propósito específico. Pero también vemos como desde el otro lado de los rebeldes también ellos creen que hay vidas más importantes que otras y muertes que valen la pena. Todo esto está hecho porque
la gente piensa que un poquito de muerte, la gente del Capitolio piensa que un poquito de muerte, la muerte de los niños en los tributos, que además no es una vida muy importante, esa muerte es necesaria para mantener el status quo, para mantener el poder del Capitolio. Y del otro lado, de los rebeldes, ellos ven muertes como muertes necesarias, como vidas que tienen que sacrificarse para que esto pase. Y por eso es que cuando Katniss empieza a pelear con ellos de por qué ustedes dejaron que Pita se quedara y a mí me dejaron venir, porque hay personas que se sacrificaron por mí en los juegos, en el vasallaje de los 25, porque en los juegos 75 todo el mundo se empezó a morir por Katniss, y Plutarch le dice, es porque tú eres el sinsajo, tenemos que salvarte a ti, tenemos que mantenerte viva, porque si tú vives, la revolución vive. Y por eso es que nosotros tenemos que entender desde la perspectiva de lo que los rebeldes hacen cuando ellos botan, o mejor dicho, no los rebeldes, sino Coin, bota las bombas sobre los niños, y Coin lo cree como una muerte necesaria para avanzar la revolución, porque sin esas muertes de los niños y de Prim y de los médicos no habría acabado la guerra, era necesario para acabarlo. Creo que es algo que vale la pena mucho ver, y no sé si o sea, yo puedo estar mal, ¿verdad? Yo puedo estar mal con todo esto, pero es que yo no puedo permitir que mi cerebro pare. O sea, mi cerebro solamente está yendo a mil. Por eso tengo todas las cosas anotadas, porque mi cerebro va a mil. Vi esta cosa en TikTok de la gente diciendo que cayeron ante la propaganda del Capitolio porque le creyeron al Capitolio lo que había dicho de los juegos de Haymitch y que todos somos susceptibles a la propaganda, y la verdad es que no estoy muy de acuerdo con eso, porque creo que ese no es el punto que es productivo de hacer. No sé si Susan Collins quería hacerlo, eso podría ser, pero creo que no tiene mucho sentido, porque nosotros siempre hemos sabido que hay mucha propaganda, lo que les decía, y nosotros sabemos que los juegos tienen mucha edición. O sea, nadie estaba pensando por ningún segundo que los juegos de Haymitch no estaban editados, que no supiéramos que no estaban editados hasta el punto de quitar toda una parte para evitar eso. Obvio, no sabíamos, pero sabemos que los juegos están editados porque Candice lo dice desde el principio, desde el primer libro. Ella dice que los juegos específicos de ella los contaron como una historia de amor, que el capítulo que quería mostrar era esa historia de amor. O sea, nosotros sabemos que ellos muestran solamente una que otra cosa, incluso lo editan desde diferentes perspectivas. Cuando ellos están viendo los juegos de las repeticiones, ellos dicen, este juego está mostrando esta cosa, este juego está empezando con la perspectiva de esta persona, y así. Y nosotros no es que no sepamos lo que pasó en los juegos de Haymitch porque caímos en la propaganda, es porque Katniss solamente sabe eso. Y esa es una cosa que va mucho con esta idea que se está volviendo muy popular de Katniss es una narradora poco fiable. No, Katniss es una narradora poco fiable. Katniss es una narradora protagonista que tiene cierto conocimiento que está muy limitado, porque además la gente alrededor no le cuenta las cosas. Y un ejemplo de eso es lo que pasó con los juegos de Haymitch. Haymitch no le cuenta. Las únicas dos personas que Katniss habría podido saber, que habrían podido hacer que Katniss supiera qué pasó en los juegos de Haymitch, eran Haymitch y Plutarch. Y Haymitch en la cara de Katniss le dice mentiras. Haymitch le dice, a mí me mataron a mi familia y todo eso por lo que yo hice con el campo de fuerza. Él se lo niega. Y en parte yo creo que se lo niega es por eso, porque no quiere que sepa qué tanto va detrás de esta revolución, que esta revolución pasó por mucho tiempo, todas estas cosas. Yo creo que Haymitch de verdad él confía en que hacer eso va a ayudar a Katniss, y nosotros confiamos en lo que Katniss nos dice. Ni siquiera es que uno confíe en lo que Katniss le dice, es que creo que todos estamos muy al tanto de que Katniss no tiene toda la información. Y creo que es más productivo si miramos esto desde el lado de analizar la propaganda por los lados donde ellos sí no la muestran, que pensar que absolutamente todo en los libros, todo lo que se nos dijo es propaganda. Porque si no, toda la vida sería propaganda, y no toda la vida es propaganda. Y creo que nosotros necesitamos saber la diferencia entre lo que es propaganda y lo que no, porque si todo es propaganda, entonces nada es propaganda, y esto no nos lleva a absolutamente nada. Hay otra cosa que siento que es un poquito aledaña al tema de la propaganda, pero no es propaganda como tal, sino es esta idea que es tan prevalente en los Juegos del Hambre de mostrar uno como quiere que la gente lo vea, que es obvio en todas las cosas, pero siento que acá se centra en el tema de cómo yo quiero que me vean en cuanto al Capitolio, en cuanto a la revolución y en cuanto a mi idea de libre albedrío y mi posibilidad de, a pesar de estar en Panem, de decidir sobre cómo quiero presentarme. Porque no es solamente lo que decía de
ellos mostrando a los rebeldes y mostrando desde el lado de la revolución las cosas de una forma, sino que son estos pequeños actos que terminan siendo actos de revolución, que tienen estos personajes de yo quiero pararme en el Capitolio de esta forma. Pita dice, yo no quiero ser una pieza en sus juegos. Luella pasa muchísimo tiempo haciendo quedar mal el Capitolio y mostrando esta imagen de ella, yo no quiero darles a ellos la posibilidad de que ellos me vean como un cerdo, de que ellos me vean como un animal, yo quiero mostrarles que también soy una persona. Yo quiero mostrar esta cosa, esta imagen de mí, que es la imagen que yo quiero dar y no la imagen que el Capitolio quiere darme. Que es más o menos lo contrario al póster de lo que ellos tanto hablan, porque a pesar de que el póster es una forma de uno mostrar algo, el póster sugiere que es muy curado, que es algo que tiene mucha planeación detrás, y por eso es que Haymitch, cuando va a mostrar su póster, él lo analiza tanto, cuando dice, yo creo que quiero que el Capitolio me vea de esta forma, yo quiero ser esta persona que causa problemas, pero que no es completamente una amenaza, es encontrar este balance que Haymitch quiere mostrar, y que no es solamente lo que Pita o lo que Maisie Lee quiere mostrar de, o lo que el mismo papá de Pita, de Haymitch le dice, muéstrate de una forma genuina de la persona que tú eres, pero no necesariamente cojas todo este montón de cosas y las hagas de esta forma, a pesar de que Haymitch entiende que eso le ha servido muchísimo. Y creo que hasta acá llegué para seguir a mi próximo tema, que son lo que Haymitch muestra y cómo esto va de la mano con Katniss y Pita. La forma en la que para mí todo esto se relaciona con Katniss y Pita es que es como este libro nos muestra a Haymitch y cómo él se parece a Katniss y Pita. Siempre vimos a lo largo de toda la trilogía como Haymitch y Katniss se veían muy parecidos. Tanto Katniss como Haymitch reconoce al otro como muy parecido. Y nosotros siempre asumimos que es que Haymitch se veía a sí mismo en Katniss y por eso la escogía y también le veía más posibilidades que a Pita. Pero aquí vimos que no es tanto así, porque Haymitch también tiene mucho de Pita. O sea, esta parla que tiene Pita, esta forma de hacer estrategias, de analizar a la gente, es algo que Haymitch también tiene. Es una cosa que Haymitch hace mucho. Y yo quisiera saber si cuando Pita le dijo a Haymitch, quiero hacer esto, quiero decir que estoy tragada de Katniss y toda la vaina, quiero saber si Haymitch se reconoció ahí y vio todas las cosas que él hacía para mostrarse de una forma específica y como Pita también era capaz de hacerlas. No sé si de pronto es posible que esa es una de las cosas que hizo que Katniss lo lograra como símbolo de la revolución y que la gente se fuera detrás de ella. Y es pues esta cosa de tener a Pita a su lado, porque Haymitch tenía este elemento, pero Haymitch tenía los dos elementos dentro de él. Tenía las cosas de Katniss de ser valiente, de ser fuerte, de ser apasionada, y tenía la parla. Pero no sé si de pronto tenerlo como un factor externo ayudó a Katniss. Creo que hay muchas cosas que van de la mano con Katniss logrando ser el símbolo de la revolución. Yo no soy una persona que piense que Katniss era la elegida. Yo pienso que Katniss inspiró a la gente por su forma de ser. Pero también quiero darle mucho crédito a Pita porque Haymitch mismo lo dice y Katniss lo sabe. Katniss sin Pita no habría sido lo mismo, no habría sido lo mismo si Pita no la hubiera puesto en el mapa diciendo que estaba enamorada de ella y todo esto. Y es algo de lo que Katniss está muy consciente y creo que ya hasta un punto donde ella piensa que ya no es valiosa porque ella dice en el capítulo 17 de Catching Fire, Pita sería más valioso vivo y trágico porque pueden usar su dolor para convertirlo en palabras que transformarían a la gente. Pero yo creo que ahí está la cosa que Katniss no se da cuenta y que vemos aquí. Y es que para la gente en Panem no importa toda la propaganda que se use. Importa más que nada las acciones. Porque la gente no está detrás de las palabras que le dicen. Palabras hay mil. Palabras se les dice el Capitolio todo el tiempo. Pero son las acciones de Katniss lo que inspira a la gente. Y eso es lo que Haymitch habla en el capítulo 6 de Sin Sajo cuando ellos están haciendo esos propósitos y que las cosas no funcionan porque Katniss solo dice las palabras y las palabras no solamente sirven. O sea, las palabras de Katniss cuando ella las dices, pues más que nada se sienten poco genuinas y se sienten muy planas, pero son las acciones de ella lo que inspira a la gente. Es cuando Haymitch le dice, digan ustedes una cosa que Katniss Everdeen haya hecho que los haya inspirado y no es solamente los momentos en los que sintieron envidia de ella por lo bonita que estaba o cuando Pita los hizo creer, no, las cosas que hicieron que Katniss de verdad se mostrara como una persona que ustedes le cogieron cariño. Entonces la gente dice, cuando se ofreció voluntario por Spring, cuando le puso las flores a Rue, todo eso creo que es algo que separa mucho a Katniss
de lo que Haymitch era y es lo que hace que ella triunfe. Y además me parece muy lindo que Haymitch vea eso en ella, que reconozca en ella sus cosas buenas y ya al final le coja tanta confianza, porque es otra cosa que me dejó a mí pensando mucho. Porque Haymitch, él claramente ve mucho su propia historia en Katniss y Pita. Y quiero mostrarlos a los dos porque por esto mismo es que yo digo que ellos dos tienen esos dos elementos que tiene Haymitch. Entonces Haymitch los ve a ellos y yo quiero creer que él le apostó a no decirles nada, porque creo que eso fue lo que le dio miedo a él. Que si ellos sabían, iba a pasarles lo mismo que le pasó a él. Si ellos sabían del plan para destruir la arena, ya no iba a servir, que necesitaba que ellos no solamente estuvieran protegidos en caso de que algo pasara y los torturaran, sino porque esas reacciones genuinas de ambos es lo que sirven para avanzar la revolución, a diferencia de lo que le pasó a Haymitch. Pero ya al final, cuando Haymitch decide, pues ellos están votando y Haymitch dice, él dice, yo voto como voté Katniss. Para mí es que él ya entendió que hizo todo lo que podía por Katniss y ya que lo que queda es lo que inspira a Katniss a seguir, y que él sabe que Katniss va a tomar la decisión que es, que no importa cómo Katniss vote, porque él sabe que Katniss está votando que sí a unos juegos por porque sabe que es bueno para la revolución, es bueno para lo que sigue, y él confía plenamente en ella. Cosa que me da mucha tristeza, porque al final de En Llamas, Katniss empieza a decir, odio a Haymitch, odio que él no nos tenga en cuenta, que nos use a mí y a Pita como unas piezas en sus juegos. Pero yo quiero creer que es porque Haymitch tenía este plan y para él el éxito de ese plan y esta promesa que le había hecho a Lenore Dove de acabar las cosas y de que el sol no saliera en la cosecha, solamente se iba a materializar si él podía proteger a Katniss y Pita de sufrir el mismo destino que él sufrió cuando sabía lo que iba a pasar. Y por eso es que él le dice a Katniss, pero es que a ti nadie te deja hacer planes, porque creo que Haymitch reconoce que es que Katniss no puede con los planes. O sea, Katniss necesita que algo le nazca para que tenga el efecto que ellos quieren crear y para que ella lo pueda lograr y pueda transmitirlo. Otra cosa que es muy importante para mí resaltar de las comparaciones y los parecidos entre Katniss, Pita y Haymitch es ver lo que pasa después, porque para bien o para mal, creo que lo que le pasa a Haymitch y el estado en donde él termina después de los juegos es mucho más similar a lo que le pasa a Pita que lo que le pasa a Katniss. Porque Haymitch termina solo después de que le mataron a la mamá y al hermano y a la novia, pero Pita también termina solo. Katniss, por el contrario, tiene un buen sistema de apoyo. Si la mamá de Katniss es un culo, es una buena para nada. Cuando Katniss estuvo necesitándola cuando ella era pequeña, pero Katniss tiene el amor de su familia. O sea, puede que la mamá no esté en sus mejores cosas, pero la mamá está ahí y la quiere y Prim la quiere. Pero Pita, por el contrario, Pita es el que le pasa más precio a Haymitch. Pita llega después de los juegos a una casa vacía, a estar completamente solo, y yo creo que es otra cosa de Suzanne Collins mostrando lo importantes que son Katniss y Pita el uno para el otro para salir adelante. No solamente es Katniss habría caído en la desgracia y le habría podido pasar lo mismo que a Haymitch si no hubiera estado Pita. Es que a Pita también le hubiera podido pasar lo mismo si no hubiera estado con Katniss, si no le hubiera tenido tanto amor, porque él le dice, tú eres lo único que yo tengo. Si yo vuelvo al distrito 12 ya no hay nada para mí. O sea, Pita no menciona a su familia. Pita realmente solo tiene a Katniss y es esa fuerza que ellos tienen entre ellos dos, esa amistad, ese cariño que los ayuda a salir adelante, no solamente después de los primeros juegos, porque, ok, al principio ellos estaban mal, pero Katniss habla de cómo la cosa mejora una vez ellos se van al tour y empiezan a ser amigos otra vez, y yo creo que eso va junto con lo que ellos terminan haciendo con Haymitch, y que los tres son importantes el uno para el otro. O sea, no es una persona salvando a las demás, es que los tres se necesitaban para salir del estado en el que quedaron después de la revolución. Porque, ok, Haymitch ya lleva mucho tiempo tomando, pero ya vemos que él sale adelante, y yo quiero creer que en parte es el amor que tiene por Katniss y Pita y el amor que tiene por el mundo que logró crear, el mundo que le prometió a Lenore Dove, un mundo sin cosecha. Esta cosa, viéndolos a ellos, yo creo que hace que Haymitch salga adelante, porque al final dice que él ya no está tomando, que no como antes, que sigue tomando, pero que ya lo hace más por costumbre que para olvidar. Y eso para mí
llega al otro tema, que es las diferencias y los parecidos que tienen Leonard Dove y Lucy Gray en Haymitch y Snow respectivamente, porque yo creo que hay una cosa importante para decir ahí, y es que, como vemos, ambas terminan como fantasmas, pero la relación que tienen con cada una de sus personas, por decirlo así, es diferente. Y a pesar de que nosotros sabemos que Leonard Dove al principio ella tenía mucha rabia con Haymitch, porque Haymitch dice, al final ella me terminó perdonando, creo que muestra mucho la naturaleza de la relación de ellos, que el fantasma de Leonard Dove envejece al lado de Haymitch y lo acompaña y lo motiva a seguir y le da mucho cariño, a diferencia del fantasma de Lucy Gray, y como ella embruja a Snow, como ella está ahí para hacerle a Snow la vida imposible. Y bueno, Snow es como yo, es que Snow no va a superar a Lucy Gray de la misma forma que yo no voy a superar este libro, y por las mismas razones, porque uno no lo quiere superar, yo no quiero superarlo, Snow no quiere superar a Lucy Gray, Snow sigue dándole cuerda, él sigue dándole cuerda pensando en Lucy Gray, tratando de hacer cosas que le recuerden a Lucy Gray, tratando de joder a gente que le recuerde a Lucy Gray y cosas así, tratando de cagarse en todo el mundo y trayéndola a colación cada momento que puede. Ese soy yo con este libro, pero es que yo no lo voy a superar, porque es que, o sea, yo estoy ahí hablando de esto todo el tiempo, escuchando mi playlist de los Juegos del Hambre. Hice una nueva playlist sobre Haymitch, me sigo acordando de las cosas, yo sigo dándole cuerda, pero es que yo sigo aquí, y por eso es que Snow sigue ahí. Y una diferencia que creo que es importante también para hacer es que Lucy Gray se queda igual. O sea, claramente en la mente de Snow, Lucy Gray sigue siendo la misma Lucy Gray, porque cuando él habla de Lucy Gray y le dice, digamos, a Haymitch, es que yo sé cómo es tu niña, o sea, tu chica, ella es de esta forma, se nota que la imagen que él tiene de Lucy Gray es una imagen de cómo Lucy Gray se quedó. Lucy Gray se quedó estancada para él, a diferencia de Leonard Dove, que creció al lado de Haymitch. Ya me había soltado mi trenza cuando se me olvidó hablar de una cosa muy importante para mí, y es la diferencia en narración que hay aquí con la diferencia en narración que hay con los otros libros de Katniss y el libro de Snow. Me encanta la forma en la que Suzanne Collins es capaz de crear esas voces tan increíbles para los personajes, y que uno de verdad alcanza a notar que son ellos, y lo diferente que es crear estos narradores, porque uno pensaría que un narrador como Katniss terminaría siendo muy parecido a un narrador como Haymitch, y pues no, son muy diferentes, cada uno tiene su esencia. Haymitch, por ejemplo, se me hace muy interesante que él es muy de detalles. O sea, a Katniss no le importa nada. Katniss no se aprende ni la mitad de los nombres de los tributos, ella no está pendiente de la gente. Katniss es una persona muy reactiva, que simplemente ve a una persona y decide muy rápido su opinión sobre ella, a diferencia de Haymitch, que se queda mucho tiempo analizándolos, que se queda mirando mucho qué hay. Y también es otra cosa que hace que se parezca mucho a Pita, que es capaz de leer muy bien a la gente. Pero mientras que Katniss, un mensaje que para mí es muy importante, y creo que se me queda incluso más que todo lo que los argumentos que Suzanne Collins hizo de la propaganda, porque creo que eso es lo que de pronto Suzanne Collins quiere más que nada, y es esta idea de que las revoluciones tienen que tomar tiempo, que el cambio se demora y que hay que mantener la esperanza. Y obviamente es una cosa muy fácil de decir, porque nosotros quisiéramos que eso no pasara. O sea, nosotros, en un mundo donde queremos todo ya, obviamente lo que más queremos ya es que las cosas cambien, que la gente no sufra. Y en esta paciencia obviamente va a sufrir mucha gente, pero creo que Suzanne Collins deja muy claro que ella quiere que nos quedemos con el mensaje de hay una posibilidad de cambio, y que como vemos que esas revoluciones se demoran un montón y las teníamos desde siempre, porque es que esa es una cosa importante, que la revolución no viene ni siquiera desde los primeros Juegos del Hambre, la revolución viene desde antes, por eso tenemos los Juegos del Hambre, porque la gente desde el principio no quería el Capitolio era injusto, el Capitolio era feo, el Capitolio oprimía. El Capitolio los tenía en una posición difícil, en una posición donde el Capitolio siempre iba a triunfar, y las personas se rebelaron contra esto. Y la revolución no sirvió la primera vez, las personas se murieron, las personas estuvieron peor. La revolución llevó a que las cosas estuvieran peor, que es una cosa que creo que es importante de ver. No siempre las cosas no van a servir, y a veces incluso van a hacer más daño. Pero no podemos perder la fe, y por eso es que Suzanne Collins empieza el libro con este epígrafo de Hume, de la certeza de David Hume, de la certeza de que el sol va a salir, y que nunca vamos a estar tener la misma certeza de que el sol va a salir como no tenemos la certeza de que no va a salir. Pero es que Leonard Dove le dice a Haymitch,
tú no eres capaz de imaginarte un mundo donde esto no pase. Y Haymitch le dice, no, la verdad es que yo estoy seguro de que esto va a pasar porque todos los cumpleaños, todos los 2 años de mi vida, yo me levanto el día de mi cumpleaños y hay un amanecer en la cosecha. Pero es esta frase de Lenore Dove y esta posibilidad de que las cosas cambien y que siempre haya gente que quiera el cambio, lo que se queda con Haymitch y lo que hace que él se mantenga y mantenga la promesa durante todos estos años, esta promesa de el sol algún día no va a salir, o sea, va a haber un día en donde no amanezca en la cosecha, y eso es por lo que él pelea y eso es la razón por la que él sigue, a pesar de que él dice, yo no quiero estar acá, yo quiero estar muerto, yo quiero estar con Lenore Dove, y Lenore Dove sabe que no puede dejar que Haymitch haga eso. Haymitch sabe que le hizo una promesa a Lenore Dove y tiene que seguir, y todas las personas que creen en el cambio, que se la luchan por la revolución, que han existido siempre, que van desde las personas que trataron de hacer la primera revolución a Sejanus tratando de planear lo que al final lo hace que lo maten, o Haymitch y los otros tratando de explotar la arena para que ya todo termine solucionándose cuando Katniss llega. Es un mensaje importante, es un mensaje de perseverancia y de seguir luchando, y de Haymitch viendo que al final de todo sí iba a poder ver un día en donde el sol saliera y no saliera en la cosecha. Siento que lo veo así, veo la importancia en esto por esa parte en los agradecimientos que Susan Collins hace al final de Amanecer en la cosecha, cuando dice que la nieve va a caer, pero el sol también va a salir. Y eso para mí sugiere que ese es el mensaje que al final era más importante para Susan Collins transmitir. Y es esa idea de esperanza, de ganas de seguir. Y es lo que quiero pensar, esa es la esperanza que me hace pararme a mí todos los días. Esa frase específica y la frase de En llamas, cuando Katniss dijo el sol va a salir, entonces yo voy a pararme. Es inevitable para mí no hablar de lo que es la música aquí, como Susan Collins nos ha mostrado la música y las canciones como una forma de resistencia y como una cosa que permea todos los aspectos de la vida de las personas de la banda, y ahí incluyo a Katniss. Para mí es claro que Susan Collins nos quiere mostrar que la música es un arma muy importante, porque a diferencia de los libros que se pueden quemar, las cosas que se pueden alterar, las canciones se pueden transmitir y pueden lograr que se pasen generación en generación llevando estos mensajes, y por eso es que Snow le da tanta rabia, por eso es que él prohíbe tantas canciones y prohíbe esas canciones de la banda, y por eso es que cuando Lenore Dove se pone de chistosa a cantarlas es que termina en la cárcel. Pero también eso lo vemos en cómo estas canciones tienen muchos significados. Entonces tenemos, por ejemplo, la canción de The Older Before, que ya sabemos que es una canción de un funeral, porque Burdock la canta en el funeral de los tributos y de la mamá y el hermano de Haymitch y el papá de Wyatt. Y ahí vemos que cuando Lucy Gray la cantó en la arena, ella probablemente estaba cantando para su propio funeral. O sea, ya vio como todas esas serpientes llegaban y ella de verdad pensó que le iban a matar y eran sus últimos momentos. Entonces ella estaba cantando su propio funeral. Pero también las vemos como una forma en la que Katniss puede mantener la felicidad en su vida. No solamente tristeza, no solamente rebelión. Es una cosa que ella usa para calmar a las personas que son importantes para ella, para darles cariño. La música para Katniss yo la veo como una forma en la que ella transmite su amor, porque ella le canta a Prim la canción del Valle cuando está chiquita, se la canta a Rue cuando Rue se está muriendo, y luego vemos que ella se la canta a sus hijos porque dice que ellos se toman muy en serio las palabras de la canción y de cómo sienten esta paz y las toman por sentado cuando Katniss se la canta. Y eso también me pone muy triste porque ya al final, en el último párrafo, Haymitch da como 5 referencias, entiendo como 2, en una misma oración sobre cómo las cosas no se pueden quitar. Y esa es otra cosa que va muy de la mano con la persona que decide, que Haymitch tiene como el fantasma de Lenore Dove, con esa compañía que él le da. Esta cosa de que él no la deja ir porque él sabe que dejarla ir es que no le importe. Él la guarda para sí y para él, y por eso la tiene por tanto tiempo escondida, porque él dice, por mucho tiempo yo no quise hablar de eso,
sino fue hasta que empecé a hacer el libro que no pude callarme y les tuve que contar todo lo que había pasado. Él no deja ir a Eleanor Dove porque para él dejarla ir es dejarla de caer. Eso es lo que dice la canción. Algo que me puedan quitar es algo que no vale la pena tener, y para él la cosa más importante es tenerla, y por eso nunca la quiere dejar ir. Juro que ya casi va a terminar, pero es inevitable para mí tener que hablar del cuervo y cómo la vida de Edgar Allan Poe y el cuervo hace muchos paralelos con Haymitch y Eleanor Dove. Edgar Allan Poe, bueno, primera cosa que creo que es importante decir, Edgar Allan Poe fue a la guerra. Él tuvo que meterse en el ejército porque ya no tenía plata, y la única cosa que encontró fue eso, fue unirse a las tropas, y eso lo dejó mal. Y se dice que es posible que su alcoholismo haya empezado de ahí, pero hay muchos biógrafos de Edgar Allan Poe que no están muy de acuerdo, y nadie sabe a ciencia cierta qué tan grave fue su alcoholismo, ni qué fue la cosa que realmente hizo que pasara. No saben qué tanto él tomaba, y no saben, más allá de que todo el mundo está de acuerdo, que una vez su esposa Virginia se murió de tuberculosis, él empezó a tomar. No se sabe si tomó antes, no sabe cuánto tomó después de eso, no saben qué grado tomó, pero sí que la muerte de Virginia lo llevó a eso, al igual que la muerte de Eleanor Dove llevó a Haymitch al alcoholismo. Pero también creo que es importante separar aquí a Edgar Allan Poe y recordar que Edgar Allan Poe era una persona que, hasta donde sabemos, era muy sola. Haymitch era una persona que estuviera sola. Haymitch era una persona con amigos, con vida, pero los tuvo que alejar por eso. Y eso me hace pensar en esta parte de El Cuervo, cuando dice que Lenore se queda sin nombre, nameless here forevermore, porque igualmente nosotros no sabíamos nada de ella. Y es una cosa que también me deja muy intrigada, porque no sabemos nada de la banda. Katniss nunca la menciona, no menciona que las canciones son de ellos, no se menciona el nombre de Eleanor Dove, de Lucy Gray, de Maud Ivory, de Barb Azur. La única persona que nosotros sabemos de la banda, que es de la banda y sobrevivió, fue Clark Carmine, porque Susan Collins confirmó en una entrevista que el que está tocando no sé qué cosa es el fiddle. Bueno, ese es que lo está tocando en la boda de Finny y Annie, es Claire Carmine. Pero es muy raro que, siendo Katniss descendiente de alguien de la banda, porque a pesar de que Burdock no es banda como tal, sí tiene relación con ellos, por eso es primo de Eleanor Dove. Es raro que, si él existía, igualmente Katniss no supiera quién era Claire Carmine y no supiera que esto pasara. Quiero saber qué pasó ahí, qué hizo que esta gente se fuera. De pronto fue Snow, pero al mismo tiempo no creo que haya sido Snow, porque si Snow hubiera podido los habría matado a todos desde el principio. Entonces, no sé, es raro, me quedé con esa intriga. Y también me quedé pensando en cómo Haymitch seguramente vio a Claire Carmine tocando la canción de la boda de Finny y Annie, y pensando si de pronto en otra vida eso hubiera podido ser la boda de él y Eleanor Dove, con Claire Carmine tocando. Cosas que me ponen triste. Y ya para terminar, quiero hablar de muchas cosas sueltas. Todas estas cosas de Match, Wires y Beatty apareciendo, me quiero morir. O sea, no puedo creer que toda esta gente que ha sufrido, este libro nos confirmó que ha sufrido más de lo que pensábamos. Eso me parece horrible. La otra cosa que quiero decir es que me duele mucho que Haymitch piense que él no va a estar por mucho más tiempo aquí en el All There Before. Si vas a estar, Haymitch. Yo creo que es importante para mí tener esta idea de que Haymitch sí lo va a estar, porque para mí, por eso es que se habla tanto de esta ambigüedad y de la certeza. Porque Haymitch tiene esta cosa de que él sabe que su hígado está mal porque ha tomado mucho, pero para mí que él lo dice, y nosotros tenemos que entender que él no tiene la certeza, y por eso tenemos que creer que hay una posibilidad de que él viva mucho más. De la misma forma que él no tenía la certeza y estaba seguro de que nunca iba a haber un día de su cumpleaños sin cosecha, tampoco él tiene la certeza de que se va a morir pronto, porque él no se va a morir pronto. Él va a estar ahí para los hijos de Katniss y Peeta, y todo va a ser hermoso y todo va a estar bien. Pero bueno, nada más que decir, porque ya eso está demasiado largo. Muchísimas gracias por ver, me encantaría que me contaran todo lo que pensaron del libro. Espero que hayan disfrutado este video, espero que hayan disfrutado el libro, espero que estén sufriendo un montón. Acá les dejo mis redes sociales por si me quieren seguir. Muchísimas gracias por ver, les amo, bye.